Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy me siento muy complacida y honrada de tener a mi diestra a Luis Carvajal, quien es ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS. Él viene a este programa para hablar de todo lo que tiene que ver en estos momentos del medio ambiente y quisiera preguntarle si esta es una crisis ambiental lo que está pasando en República Dominicana. Esto será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor Carvajal, en muchas de las informaciones, tanto a nivel televisivo como en prensa y radial, se dice que estamos en un proceso de crisis ambiental. ¿Usted lo comparte? Sí, yo lo comparto. Tenemos indicadores muy claros de una crisis. Si le vamos a llamar crisis a una situación negativa donde es imposible continuar con el curso que se va sin tener desenlaces fatales. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una disminución de la cantidad de agua circulante en nuestros ecosistemas porque hemos eliminado la vegetación especializada en incorporar agua, porque hemos incrementado la torrencialidad del agua que baja de las montañas por la deforestación o por la reforestación equivocada, porque hemos eliminado el bosque de galería, por lo tanto aumentando la capacidad de agua que se evapora desde el sistema y disminuyendo consecuentemente la capacidad de recarga del banco de los ríos, de sus bermas, porque en la berma, en las orillas de los ríos, se ha producido una extracción masiva de materiales que ha provocado no solamente el rompimiento del cauce, el desmadre, como le llaman los campesinos, sino también hemos deprimido, hemos roto el nivel freático, haciendo que las aguas subterráneas se vayan más profundo y por lo tanto aridizando los sistemas por donde están los ríos. Si a esto le sumamos la crisis de biodiversidad, sumamos la falta de disponibilidad de agua que ha hecho, por ejemplo, que una sequía estacional un poco por encima del promedio se haya convertido rápidamente en una sequía social. O sea, muchos creen que esta sequía es la peor que ha habido en los últimos tiempos, ¿es verdad? No, mire, y lo peor de todo es que cada próxima sequía será lo peor. Porque, ¿qué es lo nuevo en esta sequía? Lo nuevo es que cada vez nuestros sistemas están fragilizados. Si nosotros no tenemos menos capacidad para incorporar agua por condensación y no vienen las lluvias, pues se manifiesta mucho más rápido la sequía y con mucho más rapidez esta sequía meteorológica se convierte en sequía hidrológica y luego en sequía social, que es eso que ve la gente, que no le llega agua a su casa, que antes le llegaba una semana, ahora cada 15 días, que no solamente llega menos agua, le llega agua incluso en peor calidad. Y eso es una situación extremadamente grave porque es una situación que se va intensificando de año en año, porque los factores causales de esa fragilidad, en vez de detenerse y empezar a revertirse, se siguen ampliando. Seguimos deforestando en la montaña, seguimos desmontando sistemas para sembrar especies inadecuadas, seguimos sin una política ambiental de montaña. Fíjese que si queremos resolver el problema de las montañas, lo último que hay que pensar es el programa de reforestación. Hay que pensar en abordar el componente humano y hacer que si la montaña genera agua, genera productividad, genera estabilidad climática, pues hacia la montaña deben fluir recursos que vayan dirigidos a diversificar la producción agrícola para anclar a sus predios a los productores que están en la montaña. Porque hacer agricultura migratoria es mucho menos rentable que hacer agricultura intensiva sumándole valor en una parcela debidamente diversificada, técnicamente acompañada y que forma parte de una visión general de Estado. Pero tenemos un hueco. El Estado nuestro no se comporta como un Estado.
vive de la improvisación y le pone mucho más caso a hacer un anuncio que a lograr efectividad. Fíjense, yo creo que este país, que debe hacer un homenaje a los bomberos forestales, ahora con los fuegos, cuando empezaron los incendios, la reacción del Ministerio Inicial era de estar todo bajo control. Y los que veían lo que estaba pasando sabían que no estaba bajo control. Yo recuerdo que la semana pasada alguien me preguntó, bueno, ¿qué podemos hacer con los fuegos? Y sabiendo que teníamos escasez de bomberos forestales, falta de recursos, una incapacidad institucional para enfrentarlo, y teníamos mucho menos agua. Y digo, bueno, habría que rezar si usted sabe rezar, porque de repente... Parece que la oración trajeron agua. Bueno, no, y por suerte, una variación climática, que es una pura casualidad, produjo la extinción de la inmensa mayoría de estos incendios. Pero ocurre que muchos de estos incendios también se dan por esa misma falta de política hacia la montaña, porque si hubiera habido un acompañamiento de los agricultores de montaña, probablemente la instrucción para que ellos no quemen o el acompañamiento en técnicas de cultivo realmente sostenible hubiera evitado una gran cantidad de estos incendios. Si se mantuviera la decisión de no comercializar la madera quemada, que estaba en la legislación. ¿Y el carbón? No, es que la madera te la queman, te queman el árbol para poder cortarlo, porque lo que se quema es la corteza, para poder cortarlo y comercializarlo, o se quema para la expansión ganadera. Y desde luego, si nosotros no tenemos política para frenar la expansión ganadera en nuestra zona de montaña, o el otro componente que es gravísimo, que todas las zonas donde se produce agua están bajo concesiones mineras, y con la nueva ley de ordenamiento territorial que ordena convertir en un terreno minero donde quiera que haya un permiso de explotación o de exploración, de repente convierte una parte significativa del territorio dominicano en territorio minero y revierte la prioridad que debe tener el manejo del agua. Pero esa crisis de carácter ambiental tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, en el manejo de los vertederos, un país que no tiene prácticamente un solo relleno sanitario que mostrar. Y están también incendiándose ahora. Sí, claro, sí, un país donde los vertederos se hacen en cualquier lugar y se manejan de cualquier forma, la inmensa mayoría de los cuales están a orillas de los ríos o del mar. Un país que apenas trata entre el 10 y el 12% de las aguas servidas, y ellos con un muy bajo nivel de eficiencia. O sea, un país que no lava el agua hace que esa agua, que es cada vez más escasa, sea a la vez una fuente de contaminación de la agua que pueda quedar limpia. Y claro, si el agua escasea, si el agua se deteriora, el agua es más rentable como negocio. Porque todo el mundo bebe agua comprada de botellita, de galones, porque no confía en el agua de la llave. Si usted confiara en el agua que le llega por los sistemas de distribución de los productos, ella chiquita me pegaba de la pluma. Sí, pero ahora no hay nadie que la beba, ni siquiera si tiene la información de que sea limpio. Yo no creo que en todos los acueductos el agua esté totalmente deteriorada, pero ¿qué quiere decir? Que ya hay una parte importante de la población que accede a un agua privada. Pero cuando nosotros vemos el hacinamiento urbano y el hecho de que el patrón de crecimiento de las ciudades no sigue ningún orden, usted se va al ruido, no solamente el ruido generado por las actividades económicas como el transporte, como la industria, sino el que genera la propia población con bocina y ruido, y entiende lo que ello significa. Cuando usted descubre que en las grandes ciudades de la República Dominicana, en ninguna hay una estación de monitoreo de la calidad del aire, en un país donde hay tantos problemas con el aire, o voy más lejos, cuando no hay un acompañamiento a la ecología de la cotidianidad, a la ecología de la gente. Quiero poner un ejemplo: la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas, la gente piensa que son más las mujeres que los hombres, va a un salón de belleza. Y en un levantamiento que hizo la Comisión Ambiental de la Universidad, el promedio de productos prohibidos o productos que tienen algún tipo de tóxico utilizado en un salón de belleza son 37 productos, muchos de los cuales, por ejemplo, no pueden aplicarse si hay aire acondicionado, como las lacas. Y usted va a un sitio donde hay una enorme cantidad de compuestos orgánicos volátiles
y la La salonera... queratina, eso que Sí, es terrible. sí, hay muchos compuestos y ocurre que de repente las saloneras terminan expresando un mayor nivel de una serie de enfermedades asociadas a estos contaminantes, pero no hay un seguimiento. Entonces estamos hablando de que en el hogar la gente compra productos que deberían estar bajo control y tener mucho más advertencia para la limpieza y para una serie de cosas sin absolutamente ninguna advertencia. Y en una sociedad donde de repente, y el COVID lo manifestó mucho, el agua nos llega sucia, el cloro, que es una maravilla, porque te permite desinfectar con muy poco, pero mal manejado el cloro es un producto altamente tóxico. Entonces las personas que lavan... ¿Derivar en muerte? Sí, no, y puede derivar en ceguera, en enfermedades metabólicas. Si yo manejo cloro, por ejemplo, en latas metálicas, en componentes metálicos, es obvio que esos componentes metálicos van a generar compuestos clormetálicos que son profundamente tóxicos, y la inmensa mayoría de las familias de clase media tenía un inversor, y lo que tenían más posibilidades de una plantita en su casa, pero el inversor era exposición al plomo. Entonces de repente tenemos todos estos factores ambientales en su conjunto, confluyen en una gran crisis, una crisis que amenazan de tal manera no solamente la salud de la gente, no solamente la economía, sino la existencia misma de la sociedad dominicana. Porque a todo esto tenemos que el patrón de ocupación del territorio, como no sigue un nivel de ordenamiento, la gente ocupa el territorio en función del valor inmobiliario de los terrenos. Y los terrenos más frágiles son los que valen menos. Por eso es que no es que a la población le guste colocarse donde el agua lo va a inundar, es que es el terreno que cuesta menos. Sí. Y la lógica de la economía es que tu patrón de ubicación va a depender de ese costo, y no tenemos políticas estructuradas que respondan a ese problema. Entonces noten que sí que tenemos factores de crisis, y he hablado de indicadores internos de crisis. Si a todo esto le colocamos de que el gran tema planetario, que es el cambio climático y sus consecuencias, nos encuentra como una isla entre las más frágiles del planeta, ante la pregunta de si hay una crisis, sí, hay una crisis. Y hay una palabra que la gente, que a veces, siempre bueno tiene una palabrita fina, esa palabra de distopia o distopía, póngale el acento donde usted quiera, pero que lo que significa es un mundo contrario al ideal, a la utopía. Entonces nosotros tenemos una realidad distópica, o sea, una realidad que nos dice que no tenemos caminos y futuro por donde vamos, que estamos obligados a tomar política, a cambiar de enfoque y a corregir el rumbo. ¿Qué recomendación le da tanto para el gobierno para cambiar eso que usted está diciendo que es tan grave? Tanto el gobierno como los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Mira, hay cosas que hay que hacer que son extremadamente lógicas y simples. Yo creo que nuestro sistema de leyes ambientales es insuficiente y tiene debilidades, pero si aquí se cumpliera con las leyes ambientales y con las normativas, más del 95% de los problemas graves que tenemos no existieran. Porque está claro que, no, por ejemplo, si nosotros hubiéramos frenado la ocupación de área protegida, la eliminación de la vegetación especializada para la siembra de aguacates y limones, si hubiéramos respetado los 30 metros de los ríos y garantizado la persistencia del bosque de galería, si no se extrajera agregados, si las compañías que producen contaminantes tuvieran sistemas adecuados de tratamiento y de inocuación y de hacer inocuo, o sea, que no hagan daño los productos que ellos liberan, si aquí hubiera realmente un monitoreo sobre los planes de manejo forestales, porque este país necesita una política forestal y necesita productos forestales, pero los permisos forestales se han convertido en una fuente de delito ambiental. Si las mineras fueran realmente monitoreadas por el Estado y se ajustaran a la ley y hicieran más esfuerzo en limpiar el medio ambiente, porque ellas invierten mucho en limpiar su imagen. Por ejemplo, Barrick gasta muchísimo en limpiar su imagen, pero no es la imagen lo que tienen que limpiar, es el ambiente, que es lo que ellos están contaminando. Y en ese limpiar su imagen incluso contaminan a la sociedad, porque ellos incluso se consiguen una gente que sea capaz de, por unos chelitos, decir lo que ellos quieren que digan.
y así ellos tienen redes en los medios y de prensa que salen a defenderlo y que de repente ven casi como pecaminoso y como culpable del atraso a quienes estamos llamando la atención sobre este modelo. Si las ocupaciones turísticas... Pero hablando de Barrigol, perdón, doctor, ¿qué está pasando con la presa de Cola? Bueno, actualmente. Bueno. Fue dada, el presidente la autorizó, ¿qué pasa con eso? No. Vamos por partes. Uno de los grandes errores de la sociedad es creer que los presidentes pueden autorizar cualquier cosa. El presidente no puede autorizar una presa de Cola. No puede. No es su función. La ley establece que una actividad contaminante como esta debe pasar por un proceso de evaluación. Y que ese proceso de evaluación implica una serie de pasos, incluyendo la consulta pública, en el caso de una presa de Cola, 2 consultas públicas y la vista de conocimiento social, que es lo que puede validar la autorización. El presidente puede, después que se ha cubierto todos los pasos, validar la firma del contrato final de explotación. Puede validar, no él, lo hace a través del ministerio, las concesiones y su duración, pero no es quien autoriza esos procesos. Puede prohibirlo, pero no puede autorizarlo por encima de la ley, porque la Constitución dice que nadie puede violar la ley, nadie está por encima de la ley. Peor aún, si el que la viola es un funcionario del Estado, incluyendo el presidente, el sistema de penalidad es mucho mayor que si la viola un simple ciudadano. Pero vamos al caso de la presa de Cola. La presa de Cola, que es el basurero de residuos tóxicos de una mina y uno de los componentes más peligrosos que puede haber para cualquier tipo de actividad, debe estar en un sitio en que primero no haga contacto con aguas subterráneas ni vaya hacia aguas superficiales que no pueda afectar a poblaciones. La propuesta que ha hecho el movimiento ambiental y a la que nos adscribimos en la Academia de Ciencias y en la Comisión Ambiental de la OAS, que ellos vayan a un sistema de cola seca. Primero, la cola seca a ellos les sale un poco más costoso, un 15, un 20% más costoso, pero primero nos libera de riesgo de derrame, de infiltración, de tubificación y de todos esos componentes. Segundo, es mucho menos contaminante y ocupa mucho menos volumen. Tercero, nosotros no tenemos el riesgo de que los acuíferos cercanos se contaminen. Ahora, ¿por qué Barry no quiere ir al sistema de cola seca? Porque el Estado Dominicano no se ha empantalonado lo suficiente para reclamar la solución más obvia en una isla frágil y sobrefragilizada como la nuestra, con recursos hidrológicos comprometidos, porque nosotros tenemos un déficit hídrico estructural, que esa es otra cosa. Cuando vino la sequía, que ahora la sequía actuó sobre un fondo de una sociedad que opera con una relación disponibilidad-demanda que nos pone en problemas generales o en situaciones de crisis, y para algunas regiones del país en la categoría de escasez absoluta, de acuerdo a la terminología que se utiliza. La presa de Cola, nosotros estamos esperando que ellos vayan a presentar el primer balance del estudio para entonces poder entrar a discutir la pertinencia o no de lo que ellos están planteando. Está claro que haber ido a la zona cuenca alta y media alta del río Sama era un despropósito que la sociedad, por suerte, no lo permitió, no debe permitirlo y no lo permitirá jamás, pero tenemos que verificar que donde vaya esta presa de Cola no constituya un peligro. Ojalá que esta vez Barry no mienta como lo hizo en las grandes discusiones en torno a la presa de Cola. Yo mismo tuve unos debates con la jefatura de Barry, con Juana Barceló y con algunos técnicos, algunos de estos debates frente a los medios, en el cual ellos, por ejemplo, están diciendo, no, la presa de Cola son componentes inertes, y todavía aparecen un bojote de periodistas que son capaces de pararse en una emisora de radio a repetir que eso es un material inerte. Y cuando usted le dice, bueno, pero búsqueme una presa de Cola en el planeta que sea un material inerte, ninguna lo es. Y están catalogadas como sitio altamente peligroso. Así es que, ¿cuál es el gran problema de Barry? El problema de Barry no es solamente eso, el problema de Barry no es Barry. Es que Barry está en un Estado dominicano que no respeta su propia institucionalidad, donde el funcionariado se pliega en función de la importancia del proyecto.
Fíjense que cuando se habló para poner un ejemplo, se habló del puerto de cruceros en Cabo Rojo y el grupo Jaragua hizo la advertencia. La respuesta fue, pero ¿cómo es posible? Esto es un proyecto de mucha importancia. Sí, pero que sea importante no quiere decir que usted pueda violar la ley. Ni la Constitución, ni el Código Penal, ni en ningún sitio dice que si el proyecto es importante usted puede violar la ley. Al contrario, que es lo que ha pasado en manglares de Puerto Viejo, que es lo que nos ha ocurrido con Saladilla, que es lo que está ocurriendo ahora con los manglares de Terobalsa o la zona de Buen Hombre o la zona del Chagüey, qué es lo que ha ocurrido en Guadaluperón, qué es lo que nos está pasando en Loma Siete Pico, qué es lo que ocurre en los Haitises. Y si seguimos mirando, vamos a encontrar, de repente vamos a volver a la primera pregunta de si hay crisis, porque todos esos pequeños focos de desobediencia a la ley son los factores que potencializan la crisis ambiental que estamos viviendo. Si yo le pregunto, doctor, ¿cuál es el área más que tiene más ahora mismo más crisis? La institucionalidad ambiental. La institucionalidad en República Dominicana está contaminada, corroída, pervertida y además de eso es infuncional. Opera como un mecanismo para sacar recursos del resto de la sociedad y no para responder. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente termina validando la depredación de Laguna Saladilla y la destrucción de un área protegida y sale a defenderla y a decir que sí, pero que es un área pequeña y que ellos van a compensarlo, nosotros tenemos de repente que la institucionalidad ambiental está del lado del delito. Entonces eso es más grave que el propio problema, porque yo te puedo decir, ¿qué es grave? Creo que la contaminación del río Sama es gravísima, pero si tú le preguntas a alguien en San Cristóbal, te va a hablar del desorden de San Cristóbal, o te va a hablar del río Nigua y de otros cuerpos de agua. Pero si le habla a la gente de la sierra, te van a hablar de la deforestación. Y si te vas a Barahona, te van a mencionar a la Belfont y la extracción del carbonato en la montaña y la forma en que están destruyendo la fuente de agua. Pero si le pregunta a una gente que tiene que ver con cualquier área protegida, te va diciendo, no es en esta área que está lo peor. Porque no puede haber nada peor que eliminar un parque completo porque una gente quería tenía poder político y quería instalar aserraderos, como ocurrió con el Manolo Tavares, o un área en la que, a propósito, vamos a sobrevolar este fin de semana, que es en Nalga de Maco. El parque Nalga de Maco está rodeado de aserraderos y de ganado, pero eso es una constante en muchísimos lugares. Pero cuando tú te vienes a la ciudad, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que viva en el área próximo a la 20, que no es un problema la cantidad de talleres que hay en esa zona y la cantidad de gente que está trabajando con batería o reciclándote aceite sin absolutamente ninguna condición? Y aunque nadie lo vea y no lo sienta, porque el plomo no huele, ni muchos de estos compuestos que se derivan de estas sustancias, tú estás enfermando a una población, no solamente a los que están asociados a esos negocios. Y así tú vas mirando lugar por lugar y tú vas a encontrar infinidad de pequeños puntos donde para cada cual su realidad ambiental es la más terrible. Porque la verdad que el ojo a quien más le duele y a quien tiene la estilla clavada dentro de él, y la crisis ambiental es una estilla clavada en el ojo de la sociedad dominicana. Bueno, mientras más uno investiga y oiga, sobre todo a personas tan concientizadas como usted, más dolor le tiene a uno como ciudadano de lo que va a pasar y está pasando en República Dominicana con el medio ambiente. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. ¿Qué tan grave han sido los fuegos forestales para la madre de las aves, que es la cordillera central en este momento? Mira, los fuegos forestales lo primero que hacen es destruir biodiversidad. No solamente la vegetación, sino la fauna asociada. Y mucha gente piensa en la fauna, piensa en las aves, piensa en la macrofauna, pero pensemos en la de muy pequeños vertebrados como lagartos, culebras y otros,
pero pensemos en la fauna invertebrada, que es tan importante y que es también fauna vital para la estabilidad ambiental. Cuando los fuegos superan en frecuencia la capacidad de recuperación, tú terminas degradando ese sistema. Y al degradarlo, además, termina empobreciendo el suelo. Cuando los fuegos son cortos, de corta duración, por ejemplo, esos fuegos que son producto de la acumulación de biomasa y ocurren en el bosque nublado, normalmente a nivel del piso no se quema, la ceniza se deposita y pasa a ser un componente que incluso es un fertilizante para esa zona. Pero ¿qué ocurre cuando el fuego se proyecta durante mucho tiempo, opera sobre un ambiente hiperseco, que se quema todo y tú llegas incluso a calcinar la superficie del suelo? Y cuando vienen las aguas, ellas te taponan los poros del suelo y actúan como si estuvieran bajando por un tobogán a toda la velocidad del mundo. El Eleuterio le llama eso como un lavamanos. Bajan como cuando tú le das un lavamanos, que el agua se va muy rápidamente, y esa agua que debió entrar con un desfase, infiltrarse, formar parte de los ríos, en cuestiones de horas, cuando no minutos, está manifestándose con todo el ímpetu y la fuerza que tiene en los llanos, arrastrando las partículas finas y por lo tanto sobresedimentando ya y creando toda la desgracia y las inundaciones. Pero ¿qué ocurre? Que como el agua se fue en 3 horas, tú inundaste todo y después no tienes agua. Por lo tanto, tú calculas que entró tal volumen de agua, pero ese volumen de agua se fue rápidamente. Entonces los incendios forestales tienen la virtud de degradar los suelos, pero a la larga, cuando los fuegos son muy frecuentes y te terminan alterando la biodinámica en el propio suelo, cuando surge la vegetación típica de ahí, como de los pinos, ella tiene menos resistencia. Y enfermedades como el Ix calígrafo, o sea, un gorgojo del pino es una plaga que constituye una gran amenaza en República Dominicana, son posibles porque la corteza del pino está mucho más débil, producto de que los hongos, las micorrizas, como le llaman los biólogos, esos hongos que se asocian al pino y que tienen que ver con su nutrición y con la calidad de crecimiento y la formación de sus tejidos, no se forman o se forman de manera defectuosa y la planta enferman y a la larga terminamos degradando los ecosistemas. La degradación del pino es la degradación de la calidad de vida y del ambiente de toda la República Dominicana. Poca gente sabe cómo hasta tanto depende, en qué medida depende nuestra calidad de vida. Probablemente esta agua provenga de la que se condensó en alguna alta mata de pino en Valle Nuevo y que bajó por algún sitio y por ahí llegó a la presa de Higüey, y de Higüey vino para acá, porque así opera la naturaleza. Nosotros sabemos que 6 metros cúbicos cada segundo entran de agua que vienen desde allá y esa agua es la que se condensa sobre esa vegetación. Por eso una de las primeras consecuencias que tenemos es la disminución de la disponibilidad de agua, es el empobrecimiento de la diversidad, pero ocurre que ese mismo sistema, en ese propio proceso de condensación, es un proceso endotérmico y consecuentemente está enfriando al sistema. Pues mira, nosotros estamos contribuyendo entonces a amortiguar el clima, y si elimino eso por los incendios, ese factor de amortiguador del clima no ocurre, estaremos mucho más expuestos a los calores extremos, a la disminución de la humedad relativa, porque cuando se calienta el agua se evapora, se eleva, y el agua fría que debía, o sea, el vapor de agua frío que debió haber llegado con el aire para enriquecer nuestro ecosistema se aleja. Y mientras más alta la temperatura, menor capacidad de condensar, pero más estamos también alejando y separando la humedad. Es todo una cadena. Por eso los incendios son altamente peligrosos. Pero lo peor de todo es cuando los gobiernos quieren corregir lo que pasa. Porque cuando... La reforestación que acaba de anunciar el presidente. Dos por uno. De los árboles con todo el respeto del mundo, yo que cuando él lo dijo tenía a mi compañero de Comisión Ambiental y ahora presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez. Lo que dijo el presidente es un disparate, en el sentido de que en las zonas protegidas, sobre todo de donde hay bosque húmedo y nublado, la regeneración
con que tú no la presiones. Voy a plagiar a un cantautor que dice que con que no la fuñan es suficiente. Por lo tanto, no es lo mismo recuperar una plantación que ir a la restauración ambiental de un ecosistema que necesita restaurarse siguiendo la lógica de sucesión, que solo en lugares fuertemente degradados, con un nivel intensísimo de degradación, tú puedes hacer intervenciones, y que lo lógico es incluso expandir el bosque que queda a partir de las plantas que están allí y no importar plantas de viveros, no importa, masivamente hacia el área protegida. Lo que pocos dominicanos saben, que está prohibido reforestar en área protegida. Primero, en área protegida no se reforesta, se restaura. Pero la restauración es una acción que tiene por final, que tú lo que haces es, primero, frenar la erosión, quizá con curva de nivel. Segundo, permitir la lógica natural de sucesión. Y por lo tanto, porque tú sabes que estas especies volverán sobre ellas. Si el área se te deforestó, probablemente para ti sea más importante recuperar inicialmente las herbáceas que no los árboles. Los árboles son la fase final de la sucesión y no la primera. Lo que pasa es que lo que es negocio es sembrar árboles. No es que sea malo reforestar, es que sí, la restauración ambiental es un proceso técnico que implica un conocimiento, y eso de anunciar un 2x1 suena muy bien como campaña política para hacer el bulto que le gusta. Todos los presidentes hacen eso, no crean que es Abinader, eso lo hizo el anterior y el anterior, y lo va a hacer el que venga. ¿Por qué? Porque bueno, soy más proactivo, estoy demostrando que bueno, por cada árbol que sí que vamos a meter 2. Pero uno de los primeros acuerdos que habíamos llegado cuando se empezó a hablar de que la academia iba a acompañar este proceso, y yo he participado en esas reuniones, era que no anunciaran planes de reforestación. Pero en la primera visita ocurrió como, que el mono siempre la mete adelante o atrás, y eso pasa con el político, y hablo de absolutamente todos los políticos. Yo no creo que haya maldad en el presidente, pero lo que dijo es total y absolutamente inadecuado, es impertinente. Y eso, bueno, en el sector ambiental, cuando él declaró eso, inmediatamente nos empezamos a comunicar. Y la expresión fue, pero yo le estoy inventando. Y cuando yo le pregunté, le digo, sí, pero él anunció eso, pero él está pensando en la zona afuera. Digo, mira, no lo justifique. Porque además no tiene ninguna razón para justificarlo, porque él fue el primero que está totalmente de acuerdo con esta expresión. La discutimos juntos, yo estuve presente en esa discusión, y de ese tema no iba a colocarte. Así que cuando te anuncien que van a recuperar un área protegida, sembrando qué sé yo cuánta planta, sabe que el que te está diciendo se te está llantando, te está mintiendo. Y los gobiernos y los funcionarios no hay una cosa más llantoso que un funcionario. Así que no te preocupes por eso. Pero cuando yo le entrevisté la primera vez en plena pandemia, usted habló de Valle Nuevo y del conuquismo. ¿Qué está pasando en Valle Nuevo ahora mismo? Bueno, el gobierno acaba de anunciar un plan. De hecho, nos pidió la colaboración de la academia y de la Comisión Ambiental en la elaboración de ese plan. El martes tenemos un taller para discutir con los diversos sectores, pero ese plan debe ser un plan trabajado por el Consejo de Comanejo del parque. Nosotros podemos acompañar ese proceso, pero no debemos ser ni siquiera los protagonistas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno volvió sobre la base de compensar a supuestos ocupantes porque estaban históricamente ahí, pero mire, ahí se ha compensado una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y volveremos a compensar otra vez, porque cada vez que usted compensa está estimulando la ocupación. Usted compensó a estos ocupantes, pero en Valle Nuevo hay muchísimas ocupaciones todavía pendientes y seguimos permitiendo nuevas ocupaciones. Usted habló esa vez de falta de consecuencia. Sí, claro, porque si usted, en vez de sancionar al que está destruyendo un área protegida y obligarlo a que financie la restauración, usted lo que hace es que lo premia y le compensa. Ojo, en Valle Nuevo la mayor parte de las intervenciones que hay son intensivas en capital, en mano de obra y en tecnología. Consecuentemente, para usted poder sembrar ajo allá necesita cuarto. Pero ninguna persona que puede invertir
16, 18 millones en una plantación de ajo, en un sistema de riego, coge una azada. Ninguno coge un machete. Nunca ha cargado un saco de abono en la espalda. Para eso usted busca mano de obra. ¿Y cuál tú vas a buscar? La más barata. ¿Cuál es la más barata? La mano de obra haitiana. Hay haitianos en Valle Nuevo, no, hay gente haitiana que han contratado para que vayan a Valle Nuevo y que, prevalido de la autoridad que da la riqueza extrema, que es una indecencia en República Dominicana, esa riqueza extrema es un factor de degradación ambiental terrible que se apoya en la pobreza extrema. Entonces nosotros vemos muchas veces al pobre extremo, y ese pobre extremo que está ahí además recibe en compensación la posibilidad de que él pueda ramonear para hacer carbón, o que él lo hace para completar, o le dicen en un terreno que no es mío, quémate ese que está ahí y siémbrate, para que el tipo queme y siembre. Incluso cuando está a punto de cosechar, llaman al CEMPA, lo castigan y le roban la cosecha. O sea, hay muchos. El problema de las áreas protegidas es bastante complejo. Tú tienes áreas protegidas como los haitises, donde entre el conuquismo industrial, porque los exportadores de yautía compran en los haitises, de ahí es que se compra el ñame y la yautía de los haitises, y ahí te queman, y la producción de marihuana y de droga es ahí en los haitises, y lo sabe todo el mundo, y lo saben las autoridades, y ¿por qué no lo abordan? Porque es un sistema de producción que cuenta con una red de autoridades. Por eso cuando me pregunté cuál era el mayor problema, yo te dije, la debilidad institucional. Iba a decir complacencia, para no decir la connivencia, que en realidad es complicidad. ¿De acuerdo? Yo no sé si es complacencia, si es simplemente connivencia o si es complicidad, pero en última instancia la consecuencia es una conducta como si fuera cómplice. Entonces, la degradación ambiental es producto de redes de complicidades, de redes de debilitamiento ambiental y fundamentalmente de un sistema de incumplimiento al que nos ha enseñado la conducta pública. Porque educar implica transformar y convertir imaginario. Y cuando la base del delito ambiental es el propio Estado y la sociedad ve el Estado incumpliendo y delinquiendo, por ejemplo, cuando el Estado impone una barcaza en los manglares de Torobalsa, porque es importante y necesitamos energía, aunque viole la ley. ¿Cómo tú le puedes pedir a cualquier ciudadano que respete la ley? Si para él le está respetando porque es importante conseguir unos pesos para sus hijos, es importante para comer, o simplemente incluso para conseguir unos cuartos de más, tumbando, como lo que yo hice. Nada, que vine y tumbé aquí 4 palos de Guayacán. Que el Guayacán está sí, bueno, para mí era importante comer. Fíjate. Porque esos argumentos, que es el argumento que usaron en Laguna Saladilla, no, el muro es importante, porque es importante, vamos a violar la ley. Entonces, ¿quién ha dicho que sobrevivir no es importante para una persona que tenga una situación extrema? O que ganar más cuartos no es importante para un multimillonario que se quiere seguir robando un parque nacional, como ha ocurrido en el Manolo Tavares. O sea, de eso se trata. Por eso, analizar el problema ambiental es analizar las relaciones de poder de la sociedad dominicana. No hay solución a los grandes problemas ambientales sin replantearnos las relaciones de poder y sin que la sociedad se organice como contrapoder frente a un Estado que es parte del sistema de delinquir, que valida aquello y que solamente puede operar cuando es presión. Fíjate, nosotros vamos a sobrevolar el viernes en la zona de Nalgademar, con Monción y esto, porque hay una voluntad del gobierno de actuar y nos ha pedido y lo vamos a hacer este fin de semana. ¿Sabe por qué? Porque ahora, este fin de semana, hubo una marcha multitudinaria en Monción, en donde participó todo el mundo. Y mientras le hicieron creer al país que cuando eliminaron el Parque Manolo era porque la gente lo reclamaba, ahora ellos vieron el pueblo entero en la calle. Igualito que hasta que la gente no salió en Cuanza y salió todo el mundo, esa marcha que a todo el mundo le sorprendió por su magnitud, en el campo, bajo un enorme aguacero, decenas de miles de personas diciendo, nosotros aquí no viene una presa de cola, entendieron que iba a haber un conflicto social. O sea, la gente convertida en contrapoder es lo que puede generar un balance para que tengamos un medio ambiente sano. En última instancia,
yo creo que hay perspectiva y hay solución, porque la conciencia ambiental ha crecido. Se ha estado convirtiendo en organización y en capacidad de respuesta. En la medida que la población se entere, se forme, se organice y se prepare para luchar, nosotros tenemos posibilidades reales de revertir la situación ambiental de República Dominicana. No dejar eso, esa proclividad que usted anuncia para que las futuras generaciones no tengan un República Dominicana diezmada en su balance de medio ambiente. Sí, y yo quiero decir que esa futura generación está incorporada. A mí me gustaría que tú busques en las redes la marcha de Monción y tú verás la cantidad de muchachos de 9 a 13 a 15 años que estaban participando masivamente. Y quiero que sepa que en una reunión en la que yo estuve en la zona con un encuentro con jóvenes, la disposición y el nivel de rebeldía que ellos tienen. De hecho, te confieso que a mí me acusaron de blandito y de flojo, porque yo estaba planteando lo normal en la juventud, que ellos iban a bloquear los caminos, que iban a cerrar para que los camiones, y ciertamente ahí pararon una serie de camiones. Y mira qué detalle, y esto es interesante porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene que responder a esto. No hay un solo plan de manejo para explotar pinos occidentales, porque aquí nadie tiene plantación de pinos occidentales. Hablamos del pino criollo de Cuava. Pararon 3 camiones cargados de pino. No que son de planes de manejo, pero todos los pinos eran occidentales. Y ninguno tiene pinos occidentales. O sea, el pino criollo, el pino de Cuava. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que eran pinos robados a los bosques nativos, a los sistemas naturales de los que están protegidos en República Dominicana. Entonces no podía ser. Es obvio que esta capacidad de la población de organizarse, de enterarse y de conocer pasa porque programas como el tuyo sean cada vez más frecuentes, porque podamos utilizar estos espacios para informar y porque cuando se produzcan lo podamos replicar y reproducir para que la gente lo oiga, porque ojalá nos pueda escuchar mucha gente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Me gustaría que les dijeran a los amables televidentes qué tiene que ver los manglares para la preservación del medio ambiente de República Dominicana. Mira, el manglar es el avance de la tierra sobre el mar. El manglar es, como dice la gente, es el jardín de infancia donde se cría una gran cantidad de especies marinas que se multiplican en el manglar, pasan una fase de su estado larval, sino todo en el manglar y luego regresan al mar. Es una zona riquísima en biodiversidad asociada, es una barrera para el avance de la salinidad y está catalogado por los ecólogos como el segundo hábitat más productivo del planeta. El primer hábitat es el arrecife de coral, el segundo el manglar. Lo salvaron sí, del pedernal. Exacto. El tercer hábitat tiene que ver con el plancton marino y el cuarto son los bosques tropicales. En ese mismo orden, pero estamos hablando del segundo sistema más productivo. En el caso de una isla como la nuestra, una isla joven, el manglar es una protección fundamental de las dinámicas y la estabilidad de los ecosistemas terrestres. Y la estabilidad y productividad de los ecosistemas acuáticos está asociado al manglar. En el manglar nuestro hay 4 especies en lo fundamentales, arbóreas, pero hay una enorme cantidad de especies asociadas, tanto de plantas. No nos olvidemos que en el manglar tú tienes lo que dice una escala, nosotros nos gusta decir un gradiente, que va disminuyendo, que va incrementando, de salinidad desde el punto más distal a la medida que tú te vas acercando al mar. Nosotros tenemos manglares internos porque, sobre todo en lugares donde hay rías. En Manzanillo, por ejemplo, la laguna Manzanilla, que tiene un sistema de manglares, es una laguna interna, pero esos manglares están asociados a que el río Dajabón es una ría. La ría de los Sama, que puede llegar a
hasta 36, 38 Pero kilómetros. jabón, Tiene una, sí, él sabe que es salado y conoce bien. Qué bueno que él sea de Dajabón, porque esa laguna Saladilla es una fuente para dos comunidades de pesca, Carbonera y La Vigía. Pero no solamente eso. De ahí se han sacado algunos irregulares, una serie de sistemas de riego, y prácticamente la productividad agrícola de la zona está asociada a esa laguna. Pero esa productividad decae cuando decaen los volúmenes y la intrusión marina es mayor, porque si el agua sube ligeramente su salinidad, lo primero que empiezan a sufrir son las musáceas, o sea, son los guineos, los plátanos que se producen en la zona. Toda la gente sabe cuando ha habido intrusión del masacre, porque el plátano lo manifiesta, ¿de acuerdo? Y lo manifiesta y te lo dicen, óyeme, se metió la sal. Es una expresión común en la zona. Eso te está evidenciando a ti la importancia de un sistema como el del manglar, en el que además, pues estamos hablando de la pesca. Tú sabes, el comercio de cangrejo, uno de los platos dajaboneros es el cangrejo, pero la fuente del cangrejo no es la costa, es Saladilla y su entorno, y una laguna que se llama Laguna Salada, donde, bueno, ya a partir del mes que viene habrá miles de cangrejos en Laguna Salada, pero en Laguna Salada le interrumpieron el flujo. Ahora con el relleno y la construcción que hay. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el río Sama tú también tienes manglares internos. Estos manglares constituyen, por lo tanto, un ecosistema de altísima importancia, porque muchas especies también se refugian ahí. Por ejemplo, el manatí nuestro, hay familias de manatíes que vienen a los manglares de Puerto Viejo, y es uno de los pocos lugares donde nos quedan estos manatíes, y vienen por la característica del sitio. No solamente es un lugar para ellos reproducirse, para estar, sino es un refugio frente a predadores y a otra amenaza. Pero el manglar, ese manglar tan importante, es extremadamente frágil. Cualquier factor que altere las condiciones del hábitat del manglar implica una degradación del manglar. Todo el que vive cerca de un manglar o ha visitado un manglar sabe que en el manglar hay decenas y decenas de aves de todo tipo, todos los colores, tamaños y formas. Por ejemplo, un dajabonero sabe que en Saladilla lo que más ve son aves de todo tipo. Pero cuando te afecta un área como esta, las primeros que sufren es esa biodiversidad asociada. Y aunque no se note, la degradación del manglar implica la degradación casi inmediata. Pero lo peor es que aunque tenemos una degradación inmediata, hay efectos de largo plazo en los ecosistemas asociados terrestres. O sea, el manglar es de una importancia vital, que fue como especie, la primera especie protegida, o sea, como ecosistema en la República Dominicana. Y esa protección implica una enorme cantidad de leyes, decretos y disposiciones que de manera burda el Estado Dominicano ha estado violando en los últimos años. Los últimos 20 años han sido desastrosos para los manglares en República Dominicana. ¿Qué va a pasar con Saladilla, con el muro actualmente? ¿Cuál es su precepto de esto? Mira, hay una imposición desde la teoría de la seguridad nacional, con la construcción de una obra que lo primero que afecta es la seguridad nacional. Entrega prácticamente una parte del territorio. En los 3.2 kilómetros que iban al momento en que nosotros hicimos la denuncia, había 850.000 metros del otro lado. Pero no nos olvidemos que ahí tú tenías un tramo que iba a ser un tramo de alrededor de 12 kilómetros, que teníamos los primeros kilómetros, y que el tramo tenía una enorme cantidad de sinuosidades. Cuando nos aproximemos a la zona montañosa y atravesemos la zona de Joca, Ineíta y Artibonito, nosotros no sabemos cuántas veces va a alejarse o no, y qué implicará para los ecosistemas. Pero hasta ahora, para Saladilla, el muro es una desgracia. Las intervenciones que ha anunciado el gobierno violan la ley. De repente tú tienes al viceministro de Área Protegida justificándote intervenciones que la ley no permite,
y yo creo que Saladilla es una derrota de toda la sociedad dominicana, porque es una derrota del aparato institucional, desde donde los poderes públicos demuestran que ellos pueden cumplir la ley como les dé la gana, y que la Constitución y la Ley 64 ellos la leen como macabón, como les dé su gana, al revés o al derecho. Doctor, queda un minuto. Quiero que nos diga qué va a pasar con la ley de agua, que dice aquí un artículo del diario que la ley de agua es una trampa peligrosa. El viernes 21, el movimiento socioambiental, la Mesa del Agua, vamos a tener una gran discusión en el espacio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya ha habido, por suerte, algunas modificaciones en el proyecto de pacto por el agua. Pero el movimiento social va a plantear que todo lo que se plantea en el pacto deba ser incorporado en la ley para poner por ahí un bloqueo a la posibilidad de privatización, para frenar la ambición que tienen las diversas instancias que se están peleando por manejar los recursos ingentes que provienen de la inversión del agua. No nos olvidemos que hablamos de 8.500 millones de dólares de aquí al 2035. Esos son todos los cuartos del mundo y un chin más. Entonces, de la capacidad que tenga la sociedad de forzar a los poderes públicos, a los partidos políticos que medran en el Congreso, y la palabra medrar la usé con toda la intención, de esa capacidad va a depender el futuro del agua y el futuro de este país. Seguiremos resistiendo para que haya agua limpia en cantidad suficiente para todos los dominicanos. Muchas gracias, doctor. Para mí es realmente un apoteosis este programa, y creo que todas las vertientes que usted ha utilizado, ha hablado en este programa, es de una concentración para el pueblo dominicano. Muchas gracias por estar aquí en Opinión Pública. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo. Les encuentro una vez más en Opinión Pública. Hasta entonces.